Aquí en la imagen se observa la gráfica de la función f de x igual al seno de x. Entonces se observa que se trata de una función periódica. ¿Qué es una función periódica? Pues una función periódica es aquella que se repite después de cierto intervalo del dominio. Entonces recordar que el dominio son los valores de x que se le están dando a la función. Entonces en esta gráfica que se observa, el dominio, las unidades están dadas en radianes. Y recuerde que los radianes son una forma de medir ángulos y tienen una equivalencia en grados. Por ejemplo, aquí se tiene pi radianes, que equivale a 180 grados, 2 pi radianes, que equivale a una vuelta completa o 360 grados, 3 pi radianes, 4 pi radianes, etc. Entonces, la función seno de x es una función periódica porque se está repitiendo cada cierto intervalo del dominio. Entonces, esto que se observa aquí es una onda de la función seno de x. Entonces, desde aquí, desde donde inicia, desde 0 hasta pi, se considera que es media onda. Posteriormente, desde pi hasta 2pi, está otra mitad de onda. Entonces, en total, es una onda de la función seno de x. Entonces, se dice que seno de x es una función periódica porque esta gráfica que existe hasta 2pi se va a volver a repetir a partir de 2pi, de esta forma. Entonces, eso es una función periódica, la que se repite cada cierto intervalo del dominio. Ahora, en esta misma gráfica se observa de color morado la gráfica de la función g de x igual al seno de 2x. Voy a quitar la gráfica de color rojo para que se observe más claramente. Entonces ahora se observa que se tiene una onda completa hasta pi, desde 0 hasta pi. Y esta onda completa se va a repetir a partir de pi. Entonces se repite la misma onda desde pi hasta 2pi. Y de esa forma, al ser una señal periódica, se sigue repitiendo en el dominio, que en este caso está expresado en radianes. Ahora, este número que está entre paréntesis adelante de la función seno se conoce como argumento de la función. Entonces, este 2x es el argumento de la función seno. De este número o de este valor que se llama argumento se puede sacar la siguiente información. Por ejemplo, a partir de este número 2 se obtiene la frecuencia. Entonces se dice que la frecuencia de esta función es igual a 2. Y su significado es el siguiente. Lo que va a indicar es que cada valor de 2pi en el dominio van a existir dos ondas completas. Entonces aquí se puede observar. Se tiene una onda y se tiene otra onda. Entonces en total, en este intervalo del dominio, se tienen dos ondas completas. Entonces ese es el significado de este 2, que es la frecuencia de la función. En el caso anterior, con la gráfica de la función seno de x, aquí está nuevamente en pantalla la gráfica de la función seno de x. En este caso el argumento de la función es 1x, solo que el 1 está invisible, pero se entiende que ahí está, es 1x. Por lo tanto, la frecuencia de esta función es igual a 1. ¿Cuál es el significado de ese 1, de la frecuencia? Pues lo que quiere decir es que en el intervalo del dominio de 0 a 2pi va a existir una onda completa, así como se muestra aquí, una onda completa cada 2pi. Entonces ese es el significado de este 1 que aparece aquí en el argumento. Otro ejemplo. Aquí de color verde se observa la gráfica de la función n de x igual al seno de 3x. Entonces para observar con más claridad se va a quitar la gráfica de la otra función. Entonces aquí está, seno de 3x. Entonces en este caso el valor del argumento es 3x. Y el valor de la frecuencia es este 3 que acompaña a la x. ¿Cuál es el significado de ese 3? Pues el significado es que cada 2pi van a existir tres ondas completas. Entonces aquí se tiene el intervalo que va desde 0 hasta 2pi. Y en ese intervalo deben existir, de acuerdo a la frecuencia igual a 3, pues deben existir tres ondas, que son estas. Una, dos y tres ondas.
Ese es el significado de este 3 que aparece en el argumento. Es la frecuencia que indica que cada 2pi van a existir 3 ondas completas. Ahora, en esta función n de x igual al seno de 3x, existe un número antes de la función seno. Entonces en este caso es un 1 invisible. Entonces si no aparece un número visible, se asume que es un 1. Entonces a ese 1 se le llama coeficiente, y su significado es el de la amplitud de la onda, por ejemplo. Lo que quiere decir es que desde esta recta negra, que es el eje X, hasta el punto más alto de la onda, que se llama cresta, el máximo valor será de 1. Y como la onda es simétrica, también se puede decir que la distancia desde esta recta de color negro hasta este punto mínimo de la onda, que se conoce como valle, esa distancia será de 1, en este caso menos 1, puesto que se mide hacia abajo del eje X. Si en lugar de seno de 3x se tiene, por ejemplo, 2 por el seno de 3x, pues la frecuencia sigue siendo la misma, sigue siendo 3, lo que quiere decir que hasta 2pi, desde 0 hasta 2pi van a existir 3 ondas completas. Y ahora el significado de este coeficiente, que ahora vale 2, es que la onda va a abrir hasta aquí, hasta el valor máximo de 2, o hasta el valor mínimo de menos 2. Si por ejemplo el valor del coeficiente ahora es 1.4, lo que quiere decir es que la onda va a abrir hasta el valor máximo de 1.4 y hacia abajo hacia el valor mínimo de menos 1.4. La frecuencia sigue siendo la misma, 3 ondas completas por cada 2pi. Regresando al ejemplo de f de x igual a seno de x, la frecuencia es 1, lo que quiere decir que cada 2pi existe una onda completa. Entonces en este caso, el coeficiente de seno de x es 1 invisible. Entonces ese 1 invisible lo que indica es que la onda va a adquirir un valor máximo hacia arriba de 1 y hacia abajo de menos 1. Si por ejemplo se tuviera 2.5 por el seno de x, la frecuencia sigue siendo la misma. Es este 1 invisible que aparece aquí en el argumento. Y lo que quiere decir es que se tiene una onda completa desde 0 hasta 2pi. Y el significado de este coeficiente 2.5 es que la distancia desde el eje X hasta la cresta de la onda es de 2.5. O si se mide hacia abajo, la distancia desde el eje X hasta el valle de la onda es de menos 2.5. Entonces lo que indica este valor, este coeficiente que acompaña a la función seno, es la amplitud de la onda. Entonces esta amplitud lo que indica es qué tanta energía es la que porta la onda. Ahora, existe otra medida de las ondas que es el periodo. Entonces lo que quiere decir el periodo es cada cuánto ocurre una onda. Por ejemplo aquí, para este ejemplo, una onda completa ocurre cada 2pi. Entonces el periodo de esta onda sería 2pi. Para este ejemplo, del seno de 2x, una onda completa ocurre cada valor de pi. Entonces aquí se tiene desde 0 hasta pi, existe una onda completa. Entonces se dice que el periodo de esta onda es pi. ¿Por qué? Porque cada valor de pi se genera una onda completa. Y en el ejemplo anterior, que está aquí de color naranja, una onda completa se generaba cada 2pi. Entonces, en la gráfica naranja su periodo es 2pi, y en esta gráfica verde su periodo es pi. En esta función de color verde, ¿cuál es su periodo? Pues se tiene que ver cada cuánto se genera una onda completa. Entonces se observa aquí de color morado que una onda completa se genera cada 2pi sobre 3 radianes. Entonces se dice que el periodo de esta onda de color verde es 2pi sobre 3 radianes. ¿Por qué? Porque cada 2pi sobre 3 radianes se va a estar generando una nueva onda. Y se debe mencionar que el periodo se simboliza con una letra T mayúscula y es el inverso de la frecuencia. Un ejemplo de onda periódica senoidal es la energía eléctrica residencial en México, la cual en su voltaje tiene el siguiente valor:
Entonces la amplitud de esta señal de voltaje residencial de las casas en México es alrededor de los 120 volts. Entonces así se modela. Entonces la amplitud en este caso sería 120 y las unidades serían voltios. Entonces este valor lo que está indicando es el valor máximo que toma la onda, o visto en la parte de abajo es el valor mínimo hasta donde llega el valle de la onda. La frecuencia F minúscula de esta señal es este número que está en el argumento, 60. Entonces la frecuencia es 60 Hz. Y lo que quiere decir este valor de la frecuencia es que cada ángulo de 2π se van a producir 60 ondas completas. Por otro lado, el periodo de esta señal es igual a 1 sobre la frecuencia, es decir, sería 1 sobre 60. Y la división de 1 entre 60 da como resultado 0.016 segundos. Entonces, para que ocurra una onda completa de esta señal, el tiempo que va a tardar es este, 0.016 segundos. Y ese mismo periodo, medido como un ángulo, va a ser igual a 2π sobre la frecuencia. Es decir, en este ejemplo quedaría 2π entre la frecuencia, que es 60. Si esto se simplifica sacando mitad arriba, únicamente queda π. Y sacando mitad abajo, queda 30. Entonces el periodo es igual a π sobre 30 radianes. Lo que quiere decir este valor es que una onda completa de esta señal se va a producir en un ángulo de π sobre 30 radianes. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.